Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. ¿Qué afición tienen, señorías de Foro, a rebuscar y retorcer las estadísticas hasta exprimir algún dato adverso, cualquier gota de pesimismo, alguna lectura en negativo? Yo les diría que no me parece un gran bagaje a la hora de hablar de emprendimiento cuando se trata precisamente de infundir vigor, de entusiasmo y acompañamiento en positivo a las ideas de negocio hasta llevarlas con todo el mimo, pero por supuesto también con todo el rigor. No se trata de crear falsas expectativas, hasta la rentabilidad, hasta la creación de valor, hasta el incremento de riqueza que deben proporcionar no solo a quienes las promueven, sino a quienes también se enganchan después a los proyectos de éxito y, sobre todo, al entorno en el que se desenvuelven. Yo tengo que decirles con todo el cariño que pocas lecciones, diría que ni siquiera sugerencias, pueden hacer ustedes en esta materia a los gobiernos socialistas. En realidad, ninguno de los grupos de la derecha en esta Cámara ni tienen patente de corso sobre el tema del emprendimiento y no pueden acotar el recinto ni apropiarse del copyright. Ninguna de esas formaciones, y mucho menos la suya. Y mucho menos la suya. Bueno, el Partido Popular se estrelló estrepitosamente con su ley de emprendedores en esta Cámara y ustedes, cuando tuvieron ocasión, exhibieron una incapacidad palmaria para gestionar este asunto, absoluta, palpable, manifiesta. Es decir, en el poco tiempo que duró su gobierno, seguramente por esa incapacidad y por algunas otras, no fueron capaces de pagar ustedes el ticket del autónomo. Fue el único periodo en el que los autónomos, lo recordarán perfectamente, no recibieron el ticket del autónomo, ¿no? Entonces, bueno, dejaron un roto importante en los emprendedores y también en el gobierno que vino después. Son muchos años ya, señorías, y muchos programas de fomento y apoyo a la cultura emprendedora en Asturias. Vamos ya por el cuarto programa, en el marco de la concertación social, que aprovecho para reivindicar. Un programa presentado en la mesa de concertación en noviembre pasado y al que aludió el consejero en el debate presupuestario, este que tengo aquí, sí, señora Gil, este que tengo aquí, que yo tuve la elegancia de mostrarle a usted. Bueno, yo simplemente les diría a todos los demás grupos que, igual que yo pedí el programa, porque se aludió a él, repito, en el debate presupuestario, ustedes podían haberlo hecho también. Cualquiera de ustedes que hubiera tenido interés podría haberlo hecho. Abarca desde la fase de dinamización para crear cultura emprendedora, iniciación para que las ideas se conviertan en negocio, consolidación para que pervivan y crezcan. Saben que el pequeño tamaño es una de las principales dificultades a superar. Por supuesto, financiación para el crecimiento y la internacionalización. Y la comunicación para diseminar su existencia, contenido y medidas de apoyo. Muchas de las propuestas que ustedes hacen de manera, bueno, pues yo diría que muy laxa en esta moción, están incluidas en la proposición. Es difícil de saberlo porque, como digo, las suyas, bueno, se dibujan de una manera o se desdibujan más bien, ¿no?, de una forma muy leve. En cambio, el tratamiento dentro de este programa es un tratamiento amplio, detallado y armonizado para dar soporte a las ideas de negocio que es necesario generar en Asturias. Llegan tarde, por tanto, señorías. El trabajo está hecho, las medidas están en ejecución, porque un programa no deja de ser un documento que ordena todas las medidas que en esta cuestión se ejecutan en Asturias. Y la ejecución, por cierto, en este asunto va muy bien, o fue muy bien al menos en el año cerrado de 2017, en el que se preveía un presupuesto de 8,9 millones y la ejecución final fue de 15,7 millones de euros para cubrir nuevas necesidades, como es el ticket rural, como son los proyectos de base tecnológica o como son los auspiciados por autónomos, micropymes y economía social. En 2018 tampoco anduvieron ustedes no estuvieron muy a la altura, ¿no? Se preveían nuevas medidas como el cambio del cheque por el ticket del emprendimiento
y un incremento del 25% en el programa 322L, que es el de los emprendedores, en el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno de Asturias. ¿Qué tenemos en cambio ahora? Pues un 30% menos de presupuesto debido a la prórroga a un proyecto de presupuestos que ustedes no apoyaron. Las pataletas presupuestarias tienen consecuencias. Las tienen, no salen gratis ni a los asturianos ni tampoco a los emprendedores. Su aportación, por tanto, a los emprendedores asturianos es ninguna. Ni tienen ideas propias ni apoyan las del Gobierno. Que no se sacan los programas de la chistera, señoría, los trabaja con los centros de apoyo a emprendedores, con el CEI, con Valnalón, con la Fundación para el Fomento de la Economía Social, con la Escuela de Emprendedoras, etcétera. Ellos conocen bien las prioridades y la necesidad de acompañar a quien emprende, con el IDEPA, que trabaja en iniciativas para pymes, empresas de base tecnológica, centros de empresas y semilleros. ¿Por qué baja el número de autónomos, señorías, que además lo mezclan todo, el emprendimiento con el número de los autónomos? Bueno, pues el consejero avanzó ayer algunas razones, ¿no? Disminuyen, y este es un dato positivo, los falsos autónomos. Y disminuyen también, y este desde luego no es positivo, los pequeños comerciantes y las empresas agroganaderas, porque es la tendencia, señorías, en España y en Europa, por la proliferación de las ventas online, por las reconversiones agrarias. También está descendiendo el desempleo, señorías, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque absorbe autónomos forzosos o forzados. Es necesario, sin duda, enganchar la actividad emprendedora, pero no hacen falta nuevos planes porque aquí están contenidas las medidas necesarias. Muchas gracias.